Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este encuentro de estudio del I Ching. En la clase de hoy vamos a estar hablando sobre los hexagramas 53 y 54, que son respectivamente el desarrollo gradual o la evolución, según la traducción que se haga, y por otro lado tenemos también la muchacha que se casa o la doncella casadera también, el número 54. Entonces vamos a empezar por el número 53, que es Qian, desarrollarse gradualmente. Se compone de la madera sobre la montaña. Esto va a dar la imagen también del crecimiento del árbol sobre terreno firme, por así decirlo. Dice el maestro Juan, Qian significa gradual, desarrollarse gradualmente o progresar paso a paso. Wilhelm traduce Qian como desarrollo o el progreso gradual y Blofeld también de esa manera. Acá se adopta desarrollarse gradualmente. El ideograma Qian consta de 3 partes. Esto es el pictograma, el dibujo, ¿no? Que nos da el significado. Qian era el nombre de un río que nacía en las montañas del centro de China, en un lugar llamado Danyang, en el reino de Zhou. El río Qian cruzaba la vasta zona de China central y poco a poco se iba haciendo inmenso a medida que fluía hacia el este hasta el océano. Los antiguos eligieron este río como símbolo del desarrollo gradual. La parte izquierda del ideograma es el signo del agua, que es shui, que aparece vertical, girado, y las imágenes central y derecha proporcionan el sonido. O sea, en el pictograma de Qian está el agua y después algo que da el sonido, que no tiene más relevancia en este caso. En la secuencia veníamos del 53, le sigue al 52. 52 es permanecer quieto, que es la montaña duplicado. Entonces dice, los acontecimientos no pueden continuar en la quietud sin moverse, así después de mantenerse quieto sigue desarrollarse gradualmente. La estructura del hexagrama es madera arriba y montaña abajo, que denota un árbol que crece gradualmente hasta alcanzar su altura en una montaña. Cuando el tronco de un árbol crece hacia arriba por encima del suelo, sus raíces se desarrollan profundamente bajo la tierra. El progreso del crecimiento hacia arriba y hacia abajo están en proporción positiva. De este modo, el árbol se mantiene fuerte, firme y estable. Esa es la sabiduría de la naturaleza. Las malas hierbas crecen rápido, no son fuertes ni estables. Es decir, tienen un desarrollo rápido, no gradual. En el texto del hexagrama, la analogía acá hace referencia también al 54. En el texto del hexagrama, la analogía de una doncella casadera describe un proceso gradual de desarrollo. En la antigua China, antes de la boda de una pareja, había un proceso de varias ceremonias. En primer lugar, debía haber una proposición. Tras llegar a un acuerdo, ambos se presentaban regalos esponsales y luego se realizaba una ceremonia de compromiso. Estas ceremonias se desarrollaban gradualmente. En este hexagrama, desde la segunda línea hasta la quinta, todas las líneas están colocadas correctamente. O sea, respecto de si es una línea yin en una posición yin o yang en una posición yang, simboliza la pureza y la corrección de la virtud de la doncella. Hay buena fortuna. El texto Yao, que son el comentario a cada una de las líneas que escribe el duque de Zhou, hace referencia a la imagen de un cisne que se va posando en distintos lugares y dice: el aterrizaje de un cisne en diferentes lugares se utiliza para demostrar el proceso del desarrollo gradual. Eso está como en las líneas. O sea, hay una relación muy fuerte con el hexagrama número 54, que es la doncella casadera. El siguiente, vamos a ver específicamente el significado de desarrollo gradual. Dice, este hexagrama indica, tras un periodo de inmovilidad que venía del 52, que es la montaña, el mantenerse quieto, existe la oportunidad de avanzar. Al avanzar, uno debe moverse gradualmente. Aquí se utiliza la imagen del crecimiento de un árbol para exponer la verdad del desarrollo. Cualquier tipo de desarrollo debe proceder de forma ordenada y avanzar paso a paso. Los antiguos sabios tomaron como ejemplo la idea del matrimonio de una joven doncella. Va a casarse, pero tiene que esperar a que llegue el momento apropiado. El amor verdadero, la comprensión mutua y una relación armoniosa tardan tiempo en cultivarse. Se desarrollan de forma gradual y constante, paso a paso. Por eso la decisión dice, buena fortuna, favorable ser firme y recto.
Ahí dice, bueno, 2 regentes en el hexagrama, las líneas del segundo lugar, que representa la doncella, y la línea del quinto lugar, que representa el marido. Eso respecto a la estructura de las líneas. Y en cuanto al contexto histórico, dice, durante el tiempo en el que el rey Wen permaneció sentado en quietud. Acá un comentario, sentado en quietud es Qing Zuo en chino, significa meditar también, pero hace referencia también a, puede ser tanto el periodo en el que el rey Wen estuvo preso en la corte del tirano de Shang, o bien meditando respecto de la historia reciente, de los hechos recientes en su campaña por derrocar a la dinastía Shang. Dice, durante el tiempo en que permaneció sentado en quietud, consideró el ascenso de su reino. Crecía y se desarrollaba gradualmente. Se dio cuenta de que había sido asignado a una misión para manifestar la voluntad del cielo. Como una doncella es entregada a un esposo, era la voluntad del cielo pidiéndole que permaneciera fiel. O sea, en este caso, la analogía es el rey Wen cumpliendo la voluntad del cielo. El cielo representa, en este caso, el esposo, y el rey Wen representa a la doncella que sigue su voluntad. El duque de Zhou utiliza la imagen de un cisne para mostrar el progreso ordenado del reino de Zhou. Cuando los cisnes vuelan, se suceden en orden, van y vienen según las estaciones. Del mismo modo, el reino de Zhou avanzaría en la secuencia adecuada, como un cisne que desde el agua se acerca a la orilla, al acantilado, a la meseta, al árbol y a la colina. Son las distintas líneas en las que se van desarrollando el hexagrama. Finalmente vuela alto en el cielo y sus plumas que se desprenden pueden llevar un toque de lo sagrado a los demás. Hay una simbología acá en el cisne también de hacer referencia con lo celestial, en este caso, por eso lo llaman lo sagrado. Esto es respecto de lo que nos dice el maestro Juan. Vamos a ver qué dice el maestro Wilhelm en su traducción. Dice, Qian, la evolución o el progreso paulatino. Dice, el signo se compone de sun, madera, o lo penetrante. También el viento es lo penetrante, pero también la madera tiene ese atributo de penetrante. Por eso viento y madera comparten el trigrama sun. Entonces dice, se compone sun arriba, o sea, hacia afuera, y que en la montaña quietud abajo, o sea, adentro. Un árbol sobre la montaña se desarrolla lentamente conforme a un orden dado, y en consecuencia se halla firmemente arraigado. Surge así la idea de la evolución que avanza paulatinamente paso a paso. También las cualidades de las figuras lo señalan así. Adentro hay quietud, tranquilidad, que protege de actitudes irreflexivas. Ese también hace referencia a ese mantenerse quieto, es un estado meditativo también. Y hacia afuera penetración, o suavidad agregaría, que hace posible la evolución y el progreso. En el juicio dice, la evolución casan a la muchacha, hay buena aventura, es propicia la perseverancia, y lo interpreta como, es vacilante la evolución que conduce a que la muchacha siga al hombre a su hogar. Es necesario cumplir las diversas formalidades antes de que se realice la boda. Esta paulatina evolución puede transferirse también a otras circunstancias, siempre que se trate de relaciones correctas de cooperación, por ejemplo, cuando se designa a un funcionario. En tales casos hay que esperar que las cosas se desarrollen correctamente. Un procedimiento precipitado no sería bueno. Lo mismo ocurre finalmente cuando se pretende ejercer influencia sobre otros. También en este caso se trata de una vía evolutiva correcta lograda mediante el cultivo de la propia personalidad. Todo el influjo ejercido a la manera de los agitadores carece de efecto duradero. También en lo interior la evolución ha de emprender el mismo camino, si se aspira a obtener resultados duraderos. Lo suave, lo que se adapta y que sin embargo al mismo tiempo penetra, es lo externo, que es el trigrama sun arriba o afuera, que debe surgir de la tranquilidad interna, que es el trigrama ken. Precisamente lo paulatino de la evolución hace necesaria la constancia, pues únicamente la constancia logra que a pesar de todo el lento progreso no se pierda en la arena. En la imagen entonces dice, sobre la montaña hay un árbol, la imagen de la evolución, así permanece el noble en digna virtud a fin de mejorar las costumbres. El árbol sobre la montaña es visible a lo lejos y su evolución influye en la imagen del paisaje de toda la comarca. No emerge rápidamente hacia arriba como las plantas del pantano, antes bien su crecimiento se produce paulatinamente. También el efecto
que se ejerce sobre los hombres tan solo puede ser paulatino. Ningún influjo o despertar repentino tiene efecto persistente. Y para lograr este progreso en la opinión pública o en las costumbres públicas, es preciso que la personalidad adquiera gravitación e influencia. Esto se logra mediante un cuidadoso y constante trabajo dedicado al propio desarrollo moral. ¿Ven? Este es un poco habla un poco de la gesta de Confucio en su idea de tratar de restaurar ese orden antiguo en el cual él idealizaba a los reyes y las épocas de antaño, con esta idea de ir haciendo una influencia sobre también las personas paso a paso, lentamente. Está relacionado este hexagrama con el que habíamos estudiado de empujar hacia arriba, es una imagen de crecimiento, en el crecer hacia arriba era la madera debajo de la tierra, como el brote que empuja y hace fuerza para avanzar, con la idea de un desarrollo que requiere también un esfuerzo personal. El esfuerzo es vencer ese obstáculo, y en este caso habla de que el verdadero progreso también tiene que ser gradual para que sea persistente en el tiempo, que los crecimientos rápidos que no tienen raíz de alguna manera no van a ser duraderos, haciendo alusión también como imagen a todas las etapas que se iban siguiendo en las ceremonias en cuanto a los ritos de casamiento en la China antigua. Bien, no sé si tienen algún comentario o pregunta de este hexagrama. Ya, vamos a ver entonces el número 54, la doncella casadera. Este hexagrama en general se le atribuye una connotación negativa o de dificultad respecto del 53. En el 53 suele ser como favorable, el 54 en general habla de una situación donde no se encuentran las condiciones óptimas. Bien, ¿en qué sentido? Por ejemplo, está la idea, en la China antigua existía el sistema de que estaba la esposa, digamos, principal, y después las esposas secundarias o concubinas que cumplían una función. Por ejemplo, en el caso de que no hubiera descendencia, de que en el hogar no hubiera una descendencia capaz de heredar. Por ejemplo, en la familia de Confucio también está, que él es el menor de, creo que tenía, no sé si 7 hermanos, donde había un hermano que era discapacitado y todas las demás hermanas. Entonces, el padre de Confucio necesitaba una doncella para tener un heredero que pudiera continuar con el linaje familiar. Entonces, en este caso estaban estas situaciones donde no era lo ideal que hubiera una esposa que estuviera en lugar de segunda esposa respecto de la primera, pero sí era una solución al problema de la herencia, por ejemplo. Eh, y también en algunos casos es cuando como vamos a ver en el texto, se menciona cuando se casaba una mujer, por su hermana menor iba también acompañándola como esposa secundaria para ayudarla y asistirla en todas las tareas y responsabilidades que traía esa posición. Entonces, en todo el hexagrama de la doncella casadera, hay referencias en las líneas, por ejemplo, se habla de la persona que es coja, pero puede caminar, o la persona que es tuerta, pero todavía puede ver, en el sentido de que, aunque a veces las situaciones no sean las ideales, eh, hay que reconocer lo que sí se tiene, por así decirlo. No estando en posición ideal, todavía uno tiene motivos para estar alegre, como en la persona que aún puede caminar aunque coge, o que aún puede ver aunque esté tuerta. Entonces, haciendo estas referencias, bueno, quizá la posición de la concubina no era la ideal, pero todavía podía ser mejor todavía que otras situaciones, como en algunos casos permanecer soltera según las circunstancias. Bien, volviendo a la imagen esta de la familia de Confucio, es cuando el padre, que era un general, va a buscar una esposa, habían 3 hermanas las hermanas mayores no querían, de alguna manera, casarse con el general, entonces le piden al padre que decida, y el padre le da a la hija menor, al general, que termina siendo la madre de Confucio. Entonces,
Son costumbres antiguas, hoy en día quizá obsoletas o como sistema desactualizado, pero hay algo de esto sucediendo quizá en algunas tendencias que buscan nuevas formas de vínculo donde esta imagen de la pareja o la familia tradicional ya se empieza a desdibujar un poco y empiezan a aparecer otros acuerdos. Siempre, digamos, nos advierte de las dificultades que esto trae. En general, el hexagrama 54 nos habla de situaciones que no son las ideales y bueno, queda en uno la decisión. Siempre se menciona la decisión de decir, bueno, o espera, en este caso la mujer, a que encuentre un mejor pretendiente o acepta y porque el no aceptarlo quizás sea peor, ¿no? Bueno, vamos ahí a leer el texto entonces. Doncella casadera, we may, dice, es el trueno sobre el lago. We significaba originalmente casar a una doncella con su marido, más tarde su significado se amplió para incluir el regreso. May significa doncella joven o hermana menor, por lo tanto we may designa a una doncella casadera. En la secuencia veníamos de el desarrollo gradual, entonces dice, al avanzar y desarrollarse uno necesita un hogar al que regresar, así después de regresar, de desarrollarse gradualmente, sigue doncella casadera. Wilhelm traduce we make como la doncella casadera. También el nombre se compone de dos caracteres. El primer carácter, we, consta de dos partes. Una se parece a dos banderines con una borla en lo alto de un palo sostenido en la procesión de una doncella casadera, o sea, hace referencia a ese elemento ritual. La parte inferior es shi, que significa alto o detenerse. En la parte superior derecha hay una imagen de una mano con 3 dedos y un brazo, que hace referencia a la imagen de una escoba de mano. Es decir, es bastante sesgado en cuanto a perspectiva de género, podríamos decir, el I Ching, pero bueno, la imagen de la escoba y la mujer formaban el carácter de esposa. Bien, se detiene en la casa del novio, donde la doncella se hará cargo de la casa, como simboliza el hecho de sostener una escoba. El ideograma del segundo carácter del nombre es Mei, que consta de dos partes. La parte izquierda es la imagen de una doncella con el busto bien formado y le proporciona sonido de carácter. Este hexagrama entonces es el inverso del anterior. Antes teníamos, dado vuelta, teníamos la madera sobre la montaña. Si lo damos vuelta, la montaña se da vuelta y queda arriba y pasa a ser el trueno, y la madera o el viento se da vuelta y queda abajo y pasa a ser el lago. Entonces, trueno arriba y lago abajo. En el I Ching, el trueno representa al hijo mayor y el lago a la hija menor. Esta imagen recuerda a una joven doncella que va a casa del novio para ser su esposa. La decisión del rey Wen sobre el hexagrama dice, doncella casadera, avanzando desgracia, nada es favorable. O sea, es un hexagrama no auspicioso, podríamos decir. El matrimonio debería ser uno de los eventos más auspiciosos en la vida de uno. ¿Por qué trae desgracia este hexagrama? Es la pregunta. Entonces, explica, dice, se dice que el sistema matrimonial se originó con el emperador amarillo, Huang Ti, en el siglo XVII antes de nuestra era, que tuvo 9 esposas. Era un emperador, de todas formas. 8 de ellas fueron elegidas por su primera esposa. En la época de la dinastía Zhou aún se practicaba este sistema, es decir, la emperatriz elegía a las concubinas. Cuando la hermana mayor se casaba, esto ya saliendo de lo que es la corte imperial, con frecuencia se le asignaba una hermana menor como segunda esposa. A veces más de una hermana menor entraba en el matrimonio. Este hexagrama habla del matrimonio de una hermana menor como esposa secundaria. El papel de una segunda esposa era la de concubina. No tenía ningún poder primario en el hogar, o sea, era una posición subordinada. La segunda esposa tenía que ser totalmente sumisa a la primera, o de lo contrario habría una lucha de poder en el hogar. La situación no siempre era feliz. En la literatura china, una concubina simboliza a menudo a un funcionario de importancia secundaria o el estado de estar desfavorecido, o sea, una situación no favorable. Es alguien que debe obedecer lo que dice su superior, aunque se oponga a su propia voluntad. De ahí que el hexagrama, si bien habla del matrimonio, en este caso no es el matrimonio de la primera esposa, sino más bien el de la segunda o tercera o lo que sea. Vamos a el significado, o sea, trayéndolo como a situación concreta, es
cómo uno a veces en situación desfavorable tiene que adaptarse a reglas que están impuestas también por el contexto y tratar de encajar lo mejor posible en esa situación. Este hexagrama toma la imagen de un matrimonio para mostrar la relación humana entre una pareja. La base de todo matrimonio es el amor, el cariño, la preocupación y la comprensión mutua son los elementos esenciales de un matrimonio armonioso y feliz. Si la vida matrimonial no es armoniosa, ¿cómo puede ser feliz? También Confucio sostenía esto de que para que el Estado sea feliz, o esté ordenado, la familia tenía que estar ordenada. En la antigüedad era frecuente que dos hermanas se casaran con un mismo marido. En tal caso, la hermana mayor se convertía en la esposa y la menor quedaba naturalmente en una posición secundaria, ayudaba a la mayor a llevar la casa. Se querían y se apoyaban mutuamente. En un ambiente así, la vida familiar podía ser armoniosa. Aunque el sistema es obsoleto, el principio de cultivar y mantener una relación armoniosa sigue siendo útil. Podríamos pensarlo también en situaciones no necesariamente de matrimonio, pero sí de convivencia que pueden ocurrir en distintas familias ensambladas, donde hay que respetar o tratar de cultivar esa armonía interna y, según el I Ching, estableciendo también las jerarquías. En la antigua literatura china, la relación entre marido y mujer se utilizaba como analogía para describir la relación entre un rey y un funcionario. O sea, saliendo ya del ámbito familiar, yendo al ámbito de lo institucional, si se quiere. En el hexagrama anterior, el rey Wen utilizaba la imagen de la doncella casadera para describir la relación entre él y el Señor del Cielo, o sea, como esta idea de someterse a la voluntad del cielo. El rey tenía que tener, se dice, el mandato del cielo, y es esta imagen donde se sometía voluntariamente a ese poder superior como algo, como quien acepta una misión, ¿no? Entonces dice, se le asignó la misión de derrocar al tirano y rescatar al pueblo de su cruel gobierno. En este hexagrama, el rey Wen empleó la imagen del matrimonio para describir su relación con el tirano, es decir, el proceso también en el que también estuvo preso en la corte del tirano de Yang y no tenía una influencia suficiente para poder remediar la situación. Durante la permanencia en quietud o meditación también, el rey Wen recordó la situación en la que se encontraba cuando trabajaba en la corte del tirano. Era exactamente como la de una doncella casadera. No tenía ningún poder inicial en la corte. Cualquier avance traería desgracia. Nada era favorable. El duque de Zhou relata los problemas del rey Wen en la corte. El rey Wen mantuvo su gentileza y docilidad, actuó con humildad, incluso su vestimenta no era tan hermosa como la de los asistentes, poniendo énfasis en esto de que el cultivo de la virtud interior era más valioso que lo externo. Bien, entonces vamos a ver qué nos dice Wilhelm respecto de el hexagrama 54. Hui Mei, la muchacha que se casa o la desposada. Dice, arriba se halla Chen, el hijo mayor, que es el trueno. Abajo Tui, la hija menor. El hombre toma la delantera, la muchacha le sigue gozosa. Se describe aquí el ingreso de la muchacha en la casa del hombre. Hay en total 4 signos que describen las relaciones entre cónyuges. Hace referencia hasta el 31, la influencia mutua, que describe la atracción que se ejerce recíprocamente en una joven pareja. El 32, la duración, que describe las condiciones duraderas del matrimonio. El 53, que es el anterior, que es la evolución o el desarrollo gradual, describen los procesos demorados y ceremoniales al concertarse un matrimonio correcto. Y Hui Mei, el casamiento de la muchacha, bien, muestra finalmente a un hombre de edad mayor seguido por una joven muchacha que se va a casar con él. En la observación, bueno, acá respecto al sistema este antiguo chino, dice, formalmente predomina en China la monogamia. Cada hombre tiene una sola mujer oficial. Esto en la antigüedad también. Dice, esta alianza que concierne menos a sus participantes que a las familias se celebra bajo la estricta observancia de las formas. Bien, más el hombre conserva el derecho de prestar oído también a inclinaciones más tiernas de índole personal y sentimental. Más aún, constituye el deber más bello de una buena esposa prestarle ayuda al respecto. Bueno, esto es Wilhelm. Bien, también.
Interpretémoslo en contexto. De esta manera, la relación se torna hermosa y abierta. La muchacha que, elegida por el hombre, ingresa en la familia, se subordina modestamente al ama de casa en calidad de hermana menor. También acá lo que indica es que pasa a ser como si fuera una hermana menor. Desde luego, se trata de cuestiones sumamente delicadas que requieren mucho tacto por parte de todos, pero cuando las circunstancias son favorables, se resuelve así un problema para el cual la cultura europea no encontró solución. Se sobreentiende que la feminidad observada en China corresponde tampoco al ideal establecido, como el promedio de los matrimonios de Europa corresponde a los ideales conyugales europeos. O sea, Wilhelm habla también de una situación en la que en una influencia quizá victoriana en Europa había toda una formalidad con la esposa, digamos, reconocida en sociedad, pero también muchas veces los varones tenían relaciones extramatrimoniales no reconocidas y esto es un problema que hoy en día sigue existiendo, con desigualdad de derechos también, vale decir. En este caso en China había todo un orden establecido de cómo debía funcionar eso, en la China antigua. Entonces, en el dictamen dice, la desposada, las empresas traen desventura, nada que fuera propicio. Una muchacha recibida en la familia sin ser esposa principal debe conducirse con particular cautela y reserva. No debe intentar por sí sola desplazar al ama, pues esto implicaría desorden y acarrearía condiciones de vida insostenibles. Lo mismo es válido para toda clase de relaciones libres entre la gente, mientras que las relaciones legalmente ordenadas evidencian un firme nexo entre deberes y derechos, las relaciones humanas electivas destinadas a perdurar se fundan puramente en una actitud de reserva inspirada en el buen tino. El principio de tales vínculos por inclinación tiene máxima importancia en todas las relaciones del mundo, pues de la alianza del cielo y tierra procede la existencia de la naturaleza toda, de modo que también entre los hombres la inclinación libre constituye el principio primero y último de la unión. En la imagen dice, por encima del lago se halla el trueno, la imagen de la muchacha que se casa, así el noble por la eternidad del fin reconoce lo perecedero. El trueno excita las aguas del lago que reverberan a su saga en olas rutilantes. Es esta la imagen de la muchacha que sigue al hombre de su elección. Empero toda unión entre humanos encierra el peligro de que subrepticiamente se introduzcan desviaciones que conducen a malentendidos y desavenencias sin fin. Por lo tanto, es necesario tener siempre presente el fin, o sea, el propósito. Cuando los seres andan a la deriva, se juntan y se vuelven a separar, según lo disponen los azares de cada día. Si en cambio apunta uno a un fin duradero, logrará salvar los escollos con que se enfrentan las relaciones más estrechas entre los humanos. Bien, un poco esto es lo que nos dice Wilhelm de el cuidado que hay que tener en toda relación, en todas las relaciones, sobre todo basadas en las inclinaciones personales, en particular las relaciones afectivas, relaciones de pareja, y el consejo de Wilhelm está en concentrarnos más en el fin, en el propósito, en el porqué, que en los obstáculos que pueden aparecer día a día para poder superarlos de esta manera. Son para mí temas interesantes para reflexionar, muy vigentes hoy en día, cómo se resuelve en cada sociedad, y después cómo resuelve cada persona, cada individuo, sus vínculos más íntimos, si va a ser de manera ordenada o no, sobre todo con bueno, las nuevas formas de vincularse que hay. eh, hay que siempre tener mucho cuidado, es lo que nos recomienda Wilhelm. Yo creo que hoy en día eso está en el concepto también de responsabilidad afectiva, pero también saliendo ya del tema de las relaciones de pareja, siempre la relación con un otro donde no hay una igualdad o una paridad en responsabilidades, en poderes. Hay que tener mucho cuidado y tratar de mantener buenas relaciones, como ser diplomático, si se quiere, aún en situaciones desfavorables. Y muchas veces este hexagrama, en lo personal, cuando he obtenido este hexagrama, muchas veces han sido proyectos que no se han dado, que no han podido progresar, pero manteniendo siempre una armonía entre los vínculos, es como una salida favorable frente a situaciones que no necesariamente
están destinadas a progresar. Entonces, nos habla un poco de esto. No sé si tienen alguna pregunta o comentario de estos dos hexagramas que hemos visto hoy. Quedo ahí atento a cualquier cosa que quieran mencionar. Vuelvo a rescatar esta idea de que aunque un hexagrama nos indique que no es favorable, no significa que, que está todo perdido, digamos. Aún en una situación desfavorable, siempre hay una salida que es como la menos desfavorable o la más auspiciosa. Con esta misma idea de que fuera de las situaciones ideales, tenemos que tratar de buscar eh, el bien, en cierto sentido, como se pueda. Digamos, no porque una situación no salga como nosotros querramos, significa que da igual cualquier decisión que uno tome. Las decisiones siempre pueden cambiar el destino de las cosas y aunque a veces las cosas terminen mal, también pueden terminar peor. Entonces, por eso es importante tener buen tino y cuidado en todos los vínculos, eh, tanto en los que sostenemos como en los que como en los que ya no sostenemos, para preservar la armonía. Bien. Bueno, hasta acá entonces con este encuentro.